Primero que nada, quiero agradecer a RJ por apoyarme con el botón de super gracias, en verdad estoy muy agradecido hermano, mil gracias, y si alguien quiere apoyar al canal estaré agradecido igualmente, pero eso es ya decisión de cada uno. Continuando, envío saludos a Titán Televisión, Sancho, Jorge Mateo, Daniel Ortega, Ángel Lemus Castro, gracias a ustedes y a los demás por comentar. Este canal no busca molestar o ofender a nadie, el contenido mostrado en este canal está hecho con el único propósito de entretener. Los personajes, imágenes y melodía usadas en el video no son de mi propiedad, créditos a los respectivos autores. En especial a Akira Toriyama, que en paz descanse. Lo único que me pertenece es la historia narrada en el presente video audiovisual. No olviden suscribirse al canal, que eso me ayuda mucho. Hoy presentamos una alianza inesperada. Goku, tras vencer al mago enemigo del Reino del Diamante, se acercaría junto a los demás para debatir qué iban a hacer con él. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntaría Moelle. No tengo idea, pero por el momento es mejor inmovilizarlo y quitarle su grimorio para que no sea una amenaza, diría Goku. Yo me encargo, diría Klaus, usando su magia para inmovilizar al mago del diamante, mientras también le quitaba su grimorio. Pregunta, ¿ese hechizo lo contendrá?, preguntaría Basta. Claro que sí. Mi magia no es tan débil como para que la deshaga un herido, diría Klaus molesto. Vamos, cálmate, él solo preguntaba nada más, diría Goku. Es cierto, diría Basta. Como sea, tengo su grimorio, así que ya no podrá hacer nada, diría Klaus. Supongo que tienes razón, diría Basta. Yo me alegro de que todos nos encontremos bien, diría Mimosa. ¿Tú no deberías descansar?, preguntaría Moelle. Ya estoy recuperada, fue gracias a que Goku me curó un poco que pude recuperarme por completo, además gracias por protegerme, Moelle, diría Mimosa sonriendo. No te protegí, simplemente no podía ignorarte, diría Moelle arrogantemente. Jaja, no la culpes por no ser sincera, estoy seguro de que en el fondo te quiere mucho, diría Goku colocando una mano sobre la cabeza de la princesa del agua. Moelle, diría Mimosa sorprendida. Eso no es cierto, diría Moelle avergonzada. Deberías ser más sincera contigo mismo, diría Goku acariciando la cabeza de la princesa del agua. Ya dije que no es cierto, además quieres dejar de tratarme como una niña, diría Moelle sonrojada, retirando la mano del azabache de su cabeza. Jaja, tampoco es para que te pongas de esa manera, diría Goku. Moelle se cruzaría de brazos avergonzada mientras le daba la espalda al azabache. Mimosa esbozaría una sonrisa al darse cuenta que su prima en el fondo la quería, pero repentinamente sentiría una mano sobre su cabeza, por lo que dirigiría su mirada a un lado, notando que era el azabache, y antes de que pudiera decir algo su cuerpo brillaría de un color dorado un instante. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntaría Mimosa. Restaure tus energías, diría Goku. Ahora que lo mencionas, es cierto, siento como recupere todo mi poder mágico, no sabía que podías hacer eso, diría Mimosa sorprendida. Hay mucho que no sabes de mí, diría Goku guiñándole un ojo, provocando que Mimosa se sonrojara. Moelle observaría celosa la interacción de su prima y el azabache. Por lo visto tienes competencia, diría hasta acercándose. Tú cállate, enano tonto, diría Moelle molesta. Hasta se asustaría por la reacción de su compañera, por lo que acabaría retrocediendo. Oye Goku, diría Luke acercándose. ¿Qué ocurre?, preguntaría Goku. Me preguntaba qué serías capaz de hacer si usas tu máximo poder, diría Luke. Si uso mi máximo poder dices, pues creo que sería capaz de destruir el planeta entero, diría Goku. ¿Qué? Gritarían todos impactados. Ja 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 ja, es broma, debieron haber visto sus caras, diría Goku. Por un momento me la creí, diría Basta. No hagas ese tipo de bromas, diría Moelle molesta. Vamos, no es para tanto, solo era una pequeña broma, diría Goku. Y pensar que nos tuvieran que salvar los toros negros, pensaría Klaus observando al grupo del azabache. Fuimos nosotros los que llegamos primero, así que los vencimos, pero les permitiré que entren a la cámara de tesoros, también diría Klaus junto con su grupo. No nos mires por encima del hombro, cuatro ojos. Pero aún así muchas gracias, idiota, diría Basta.
De nada y vigila tus modales, diría Klaus molesto. Discúlpeme, señor Cuatro Ojos, diría basta. Olvida mis lentes, no tenemos tiempo para discusiones absurdas, diría Klaus. Pues disculpe, señor Cuatro Ojos, diría basta. Ya basta, dije. Diría Klaus enojado. Cuidado o te romperé los lentes, diría basta. No otra vez, pensaría Goku suspirando mientras observaba la discusión junto a los demás. Conectaron demasiado bien, tanto que parecen una pareja discutiendo, pensaría Yuno. Ya basta ustedes dos si no quieren que les dé una paliza, diría Goku mientras se tronaba las manos. Lo sentimos, dirían Asta y Klaus asustados por la mirada enojada del azabache. Bien, ya que se calmaron hay que continuar con la misión y buscar una manera de entrar en la cámara del tesoro, diría Goku dirigiendo la mirada hacia la puerta. Entonces a la cámara del tesoro. Diría Klaus. Silly. Los caballeros mágicos del reino del trébol, entraremos a la cámara del tesoro, gritaría basta. Ya cállate, diría Klaus enojado. Cállate tú también, diría Noella enojada. Estos dos no aprenden, diría Goku palmeándose el rostro. Instantes después, todos se encontrarían frente a la enorme puerta que resguardaba los tesoros. ¿Cómo se podrá entrar?, preguntaría Basta. Debe de haber algún mecanismo para abrir la puerta, diría Klaus. Piensa, Cuatro Ojos. Diría Basta. Cállate. Y no me llames así, soy Klaus, ese es mi nombre, diría Klaus. Luke curioso se acercaría a la puerta, tocándola mientras los demás observaban curiosos lo que hacía. Ya que la puerta es mágica, hasta debería de poder cortarla, diría Luke. Si es así, yo me encargo, diría Basta. Es imposible que tú logres abrirla, diría Klaus. Te haré callar esa boca, diría Asta, sacando su espada para posteriormente lanzar algunos tajos en contra de la puerta, provocando que se abriera empezando a iluminar el lugar. ¿Cómo lo ves, Cuatro Ojos? Lo logré, diría Asta sonriendo. Klaus se mantendría en silencio observando junto a los demás como la entrada brillaba intensamente cegando a todos, pero unos segundos después observarían una gran cantidad de tesoros dentro de la cámara, lo que terminaría asombrándolos. Impresionante. Es una montaña de tesoros. Diría Asta adentrándose dentro de la cámara, corriendo mientras los demás también lo seguían atrás. Goku esbozaría una sonrisa empezando a recorrer el lugar. Mira Yuno, ¿qué crees que sea?, diría Asta mostrándole un objeto. No tengo idea, diría Yuno, pero de la nada saldría un holograma. Hola, Asta, diría Luke saludando en aquel holograma. Pero si es Luke, diría Asta sorprendido. ¿Qué cosas más curiosas hay aquí? Seguramente a ella le hubiera gustado ver toda esta cantidad de oro, pensaría Goku recordando su pasado mientras observaba un jarrón, pero de ella saldría una pequeña esfera de luz, empezando a girar alrededor de él. Qué linda, diría Mimosa probándose una linda capa roja. ¿Para qué servirá?, diría Noelle tocando una burbuja provocando que se agitara. Ustedes no toquen nada, podría haber artefactos de interés nacional, gritaría Klaus. Déjanos disfrutar un poco, Coleraus, diría Basta. Ese no es mi nombre, gritaría Klaus. Muy bien, Maestro Lentes, diría Basta. Tampoco me llames así, diría Klaus molesto. Maestro Lentes, diría Asta burlándose. Eres un, diría Klaus. ¿Ves? Coleraus te queda mejor, diría Basta. ¿Te crees que es muy gracioso?, diría Klaus. Yuno se taparía la boca para evitar reírse, pues para él en verdad habían conectado. ¿A dónde me quieres llevar?, diría Goku mientras seguía la pequeña esfera de luz, notando que le había guiado hacia un estante. Siento que emana un poder extraño, pensaría Goku observando el pergamino que se encontraba sobre el estante para posteriormente cogerlo. ¿Qué es esto? Tiene una extraña escritura, diría Goku, pero de pronto aquel pergamino empezaría a brillar de un tono dorado verdoso iluminando el lugar. Todos, tras notar el inesperado brillo, dirigirían su mirada hacia un lado, percatándose que provenía desde el azabache. Sin embargo, observarían cómo él repentinamente empezaba a brillar con intensidad, y al mismo tiempo expulsaba poderosas ráfagas de viento, no quedándoles más que cubrirse, pero de un momento a otro todo volvería a la normalidad. ¿Qué fue eso? ¿Y qué pasó con las letras?, diría Goku confundido observando que el pergamino se encontraba en blanco. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntaría Klaus acercándose. No tengo idea, solo tomé el pergamino y algo pasó, diría Goku. No deberías haber tocado nada, déjalo donde estaba, diría Klaus. Supongo que tienes razón, diría Goku, dejando el pergamino en su lugar.
¿Qué fue lo que hiciste? Por un momento sentí un gran poder mágico provenir de ti, diría Noelle sorprendida. Es verdad, yo también noté eso, diría Mimosa. Aunque me lo pregunten, no tengo idea de lo que pasó, diría Goku. Nero arriba de la cabeza del azabache observaría curiosa aquella situación. Por un momento sentí que su poder era superior al del capitán, pensaría Yuno. No me digas que tienes magia y me lo has estado ocultando, diría hasta enojado, cómicamente mientras zarandeaba de un lado a otro a su hermano. Ya dije que no sé lo que pasó, diría Goku, deteniendo a su hermano de agitarlo, pero repentinamente su emplumada amiga lo jalaría del cabello. Oye, eso duele, ¿sabes? Si quieres decirme algo solo dilo, diría Goku quejándose. Nero tras escuchar aquello lo soltaría y lo guiaría hacia una pared donde había una especie de disco de oro incrustado en ella. ¿Me tratas de decir que algo se encuentra ahí adentro?, preguntaría Goku, pero se fijaría como Nero lo observaría un instante para posteriormente posar sobre su cabeza. Tomaré eso como un sí, diría Goku. Es un grimorio muy curioso, parece estar parchado, aunque entre el trébol de 4 hojas de Yuno y ese sucio grimorio de asta que no sé muy bien qué es, los hay de todo tipo, pensaría Klaus. A ver si encuentro algo interesante, diría Luke buscando algo que le llamara la atención. Me pregunto qué tipo de grimorio tendrá él, diría Klaus dirigiendo su mirada hacia el azabache, pero repentinamente el grimorio del enemigo empezaría a brillar para posteriormente una especie de sello romperse y salir volando en dirección donde se encontraba su dueño. Goku y Luke dirigirían su mirada hacia la entrada, tras notar la presencia del mago del diamante aumentar. Goku, antes de siquiera moverse para ayudar a las chicas, observaría junto a los demás como la entrada acababa destruyéndose por una explosión llenando el lugar de una cortina de humo. ¿Qué ocurre?, diría hasta confundido observando cómo de la cortina de humo alguien salía volando tras otra explosión para posteriormente caer al suelo. ¿Ese no es?, preguntaría Noelle percatándose que el que estaba en el suelo e intentaba ponerse de pie era el mago del diamante. ¿Qué fue lo que le pasó?, diría Mimosa confundida. ¿Quién es ese?, pensaría Klaus percatándose de una silueta entre la espesa cortina de humo, pero observaría como una esfera de luz empezaba a formarse. ¡Corran todos!, gritaría Goku, pero repentinamente un ataque terminaría perforando su pecho. Todos quedarían impactados tras observar lo que le había pasado al azabache. Maldición, baje la guardia, pensaría Goku, escupiendo una gran cantidad de sangre para posteriormente caer al suelo gravemente lastimado. Goku, gritarían Noelle y Mimosa corriendo hacia donde se encontraba el azabache. Por lo visto falle al intentar matarlo, diría Ginger, riéndose mientras salía de la cortina de humo. Eres un maldito, gritaría hasta lanzándose a atacar a aquel sujeto que había lastimado a su hermano, pero terminaría recibiendo una fuerte patada que lo mandaría a estrellar en contra de una pared. Apagarás por lo que le hiciste, gritaría Yuno, lanzando un poderoso ataque en contra del nuevo enemigo que impactaría de lleno en él provocando una explosión. Yuno, atrás de ti, gritaría Klaus. Yuno tras escuchar aquello voltearía rápidamente observando que aquel sujeto extraño estaba a centímetros de él. Me dijeron que no te matara, pero eso no quiere decir que no pueda lastimarte, diría Ginger, impactando una esfera de ki en el estómago de Yuno, arrojándolo lejos de unos cuantos metros. Luke, tras observar que era un oponente poderoso, se lanzaría a atacarlo. Deténganse, ese sujeto es muy poderoso para que lo enfrenten ustedes, diría Goku intentando levantarse. Rápido, Mimosa, empieza a curarlo, diría Noelle preocupada por el estado del azabache. De acuerdo, diría Mimosa. ¿En verdad creen que voy a permitir eso?, diría Ginger caminando en dirección donde se encontraba el azabache con las chicas tras derrotar a Luke. No permitiré que te acerques a él, diría Noelle, creando un domo de agua para protegerlos a los tres. Mocosa, ¿en verdad crees que eso me detendrá?, diría Ginger parándose frente al domo. Aléjense de aquí y huyan, diría Goku. Eres idiota, no te dejaremos solo, diría Noelle. Ella tiene razón, diría Mimosa. Oh, qué tiernas, pero no se preocupen, los mataré a los tres al mismo tiempo para que puedan estar juntos en el otro mundo, diría Ginger preparándose para atacar, pero se percataría que un ataque iba en su dirección por lo que terminaría esquivándolo. ¿Qué esperas, Mimosa? Cúralo de inmediato mientras yo lo distraigo, diría Klaus.
No creo que tenga oportunidad con ese sujeto, pero al menos ganaré tiempo para que Mimosa cure a Goku, ya que pienso que él es el único que puede enfrentarlo, pensaría Klaus observando a aquel sujeto extraño. Veo que tú quieres morir primero, así que concederé ese deseo, diría Ginger lanzando múltiples ráfagas de ki. Klaus, tras observar aquello, rápidamente crearía un muro para protegerse, pero notaría cómo los ataques del enemigo destruían su defensa. Mimosa, al notar que el enemigo se encontraba distraído, empezaría a buscar un hechizo en su grimorio. Magia de recuperación vegetal. Vestidura floral curativa de princesa, diría Mimosa, iluminando el lugar con su magia mientras empezaba a curar al azabache. Es el hechizo más poderoso que puedo usar, no te mueras Goku, pensaría Mimosa preocupada. Parece un ángel, pensaría Goku observando a la princesa de las flores mientras lo curaba. Klaus, tras verse acorralado, usaría su magia para crear múltiples lanzas que enviaría en dirección del enemigo, pero cuando estaban a punto de impactar en contra de él acabaría desapareciendo. ¿A dónde se fue?, diría Klaus observando a todos lados buscando al enemigo, pero se fijaría que acabaría apareciendo a unos cuantos pasos de él. Muere, diría Ginger lanzando una enorme esfera de ki. Maldición, pensaría Klaus a punto de que la esfera de ki lo impactara, pero terminaría siendo empujado por parte de Goku, que recibiría el ataque de lleno que lo enviaría a estrellar a donde antes lo había llevado Nero, produciéndose una fuerte explosión. Noelle y Mimosa quedarían impactadas tras presenciar lo que había pasado. ¿Crees que él?, preguntaría Mimosa. Ni se te ocurra pensar eso, diría Noelle. Pero ese fue un gran ataque y ni siquiera estaba recuperado por completo, diría Mimosa, pero se fijaría como su prima apretaba los puños. Sé que se pondrá de pie, lo sé, pensaría Noelle, recordando que el azabache podía usar su energía para curarse. Es un idiota, ¿por qué haría algo como eso? Solo murió en vano, diría Mars tras presenciar lo que le había pasado al azabache por haber salvado a su compañero. Goku nunca dejaría que un amigo muriera si él pudiera evitarlo, además no es tan débil como para morir por un ataque como ese, diría Asta. Mars, tras escuchar aquello, dirigiría su mirada hacia un lado, notando que Asta y Juno se le habían acercado. Así es, él no caerá fácilmente y mucho menos sin haber demostrado su fuerza, diría Juno. Mars se mantendría en silencio tras escuchar lo que habían dicho ambos hermanos. Ja, no me hagan reír, dudo que se vuelva a poner de pie de nuevo después del ataque que le impacte, seguramente no tardará en morir, diría Ginger. Cállate, tú solo lo lastimaste porque lo cogiste desprevenido, gritaría Asta. Ja, eso le pasó porque es débil al igual que ustedes, diría Ginger. Aquí el único débil eres tú, diría Mars, atrapando a aquel sujeto extraño con su magia de cristal. ¿En verdad crees que esto me detendrá?, diría Ginger sonriendo. Mars aumentaría su poder creando una armadura de cristal mientras curaba sus heridas con una magia de fuego. Eso es, magia de recuperación de fuego. Imposible. Una persona solo es afín a un solo elemento, eso quiere decir que ese es el resultado de los experimentos del Reino del Diamante, pensaría Klaus sorprendido. ¿En verdad crees que por aumentar un poco tu poder vas a vencerme? No sé en qué realidad vives, pero no eres más que un simple y débil insecto a quien voy a matar, diría Ginger. Seguro que serás un guerrero muy fuerte, resonaría en la mente de Mars. Cállate, el único débil aquí eres tú, gritaría Mars, lanzándose con la intención de acabar con aquel extraño sujeto que lo había insultado. Ginger destrozaría fácilmente los cristales que lo habían atrapado, para posteriormente detener el golpe que le había lanzado el mago del diamante. Mars, al ver que su golpe había sido detenido, lanzaría otro golpe con la otra mano, pero aquel sujeto extraño acabaría desapareciendo antes de que el ataque impactara en él. Hay que ir a ayudarlo nosotros también, tal vez si peleamos entre todos tengamos la oportunidad de derrotarlo, diría Asta observando cómo el mago del diamante intentaba acertarle un golpe a aquel sujeto extraño. No creo que podamos derrotarlo, pero tal vez podamos ganar tiempo hasta que Goku se recupere por sí solo, diría Juno. Entonces, ¿qué esperamos?, diría Luke acercándose mientras aumentaba su poder mágico. Yo también ayudaré, diría Klaus acercándose. Genial, contamos con ustedes dos, y Juno, espero que aún tengas fuerzas para pelear, diría Asta, pero observaría cómo su rival aumentaba su poder mágico de golpe. Esto responde tu pregunta, diría Juno. Así me gusta, diría Asta. Noelle y Mimosa observarían cómo sus amigos se preparaban para pelear. Nosotras también tenemos que apoyarles, diría Noelle.
¿Y qué hay de Goku? ¿No deberíamos ir a ayudarle?, preguntaría Mimosa. Él estará bien, por ahora debemos centrarnos en hacer tiempo hasta que pueda recuperarse él solo, diría Noelle. Lo había olvidado, Goku tenía la habilidad para curar y seguramente va a tardar un poco, supongo que ellos lo saben, por eso quieren ganar un poco de tiempo, pensaría Mimosa. ¿Están todos listos?, gritaría Klaus. Sí, gritarían todos los magos del trébol. Mars acabaría recibiendo un fuerte ataque que acabaría destrozando su armadura gigante para posteriormente caer al suelo algo herido. Muere, diría Ginger lanzando una esfera de ki hacia el mago del diamante, pero se fijaría como el chico de la antimagia se colocaba enfrente para terminar golpeando su ataque, devolviéndolo con más fuerza, lo que provocaría que impactara en él produciéndose una fuerte explosión. Mars observaría sorprendido como el mago del trébol lo había terminado salvando. Oye, ¿te encuentras bien?, preguntaría Asta dirigiendo su mirada al mago del diamante. Mars iba a decir algo, pero se percataría como aquel sujeto extraño se colocaba atrás del mago del trébol. Nada mal, mocoso, diría Ginger a punto de acertarle un golpe al albino, pero acabaría recibiendo un fuerte ataque de viento alejándolo violentamente. No te distraigas, diría Juno. Lo siento, diría Asta. Ginger tras una serie de giros acabaría deteniéndose en el aire, pero acabaría recibiendo una fuerte patada en el estómago por parte de Luke, enviándolo a impactar en contra de una pared. Magia de creación, lanza giratoria violenta, diría Klaus lanzando un ataque donde había acabado aquel sujeto extraño provocando una explosión. ¿Crees que lo derrotaron?, preguntaría Mimosa. No lo sé, pero espero que sí, diría Noelle. No te quedes tirado en el suelo observando, lanza uno de tus ataques más poderosos y acaba con él, diría Asta dirigiendo su mirada hacia el mago del diamante. No creas que porque me salvaste nos volvimos amigos, solo por esta ocasión les ayudaré, pero una vez que acabemos con él, volveremos a ser enemigos y no dudaré en acabar con ustedes, diría Mars levantándose mientras creaba una armadura que le cubría el cuerpo. Me parece bien, diría Asta sonriendo. Mars sin decir nada crearía una espada con su magia para posteriormente lanzarla a una gran velocidad, impactando en el lugar donde se encontraba enterrado aquel sujeto provocando una explosión. Juno y Luke tras observar que el enemigo no se movía se agruparían junto a Asta y el mago del diamante. ¿Creen que fue suficiente para derrotarlo?, preguntaría Asta. Es difícil saberlo si no podemos sentir su poder mágico, diría Juno. No bajen la guardia, seguramente ese sujeto está planeando algo, diría Klaus acercándose. Creo que lo intentaré, diría Asta, llamando la atención de los demás. ¿Qué cosa?, preguntaría Luke. Aún no soy bueno en esto, pero déjenme intentar percibir su presencia, diría Asta cerrando sus ojos, pero escucharía junto a los demás como de los escombros salía aquel sujeto algo lastimado. No espere que unas débiles sabandijas, como ustedes me llegaran a lastimar, diría Ginger molesto, lanzando múltiples ráfagas de ki en dirección donde se encontraban los 5 que lo habían lastimado, pero antes de que impactaran un domo de agua aparecería protegiéndolos. Gracias Noelle, nos salvaste, diría Asta. Me lo agradecerán después, ahora acaben con él, diría Noelle. De acuerdo, diría Asta dirigiendo la mirada hacia el sujeto extraño. TKS, será un fastidio si todos pelean a la vez, pensaría Ginger. Luke sin perder el tiempo lanzaría un ataque hacia el sujeto extraño. Un simple ataque como este no me hará nada, diría Ginger desviando el ataque eléctrico con una de sus manos, pero tras aquello notaría como 2 se le habían acercado. Mi objetivo era distraerte, diría Luke que se había acercado junto a Mars, iniciando un enfrentamiento en contra del enemigo. Ginger tras un breve enfrentamiento acabaría golpeando en el rostro a Luke para posteriormente lanzarle una patada en el estómago a Mars que los terminaría alejando de él. Juno aprovecharía el momento para lanzar un ataque poderoso, pero sería destruido por el enemigo tras lanzar una esfera de ki causando una explosión. Asta sin querer quedarse atrás se lanzaría al ataque, por lo que tras acercarse lanzaría un tajo con su espada. Sin embargo, aquel sujeto extraño detendría su espada fácilmente con una mano. Sería fácil llevarme tu espada y acabar con todos ustedes, pero me ordenaron que te llevara a ti ya tu espada, por lo que vendrás conmigo una vez que acabe con tus amigos, diría Ginger. No sé qué quieren de mí, pero ni creas que voy a ir contigo o siquiera voy a permitir que lastimes a mis amigos, diría Asta.
es algo que no podrás evitar, diría Ginger, lanzando una patada al estómago al chico de la antimagia obligándolo a soltar la espada, pero terminaría siendo envuelto por un tornado. Ahora señor Klaus, diría Juno. Magia de creación. Lanzas giratorias violentas, diría Klaus, lanzando múltiples ataques en dirección donde se encontraba atrapado el enemigo, esperando haber acertado, pero observaría como de dentro del tornado saldría la espada de Asta a una gran velocidad en su dirección, por lo que rápidamente crearía un muro para protegerse. Ginger expulsaría un poco su poder deshaciendo el tornado, para posteriormente colocarse atrás de Juno en un segundo, propinándole un golpe en la espalda, enviándolo a estrellar en contra de una montaña de oro. Eres un maldito, gritaría Asta acercándose a una gran velocidad hacia el sujeto extraño intentando golpearlo a puño limpio, pero acabaría recibiendo múltiples golpes en todo el cuerpo, para posteriormente acabar siendo sujetado del cuello. Suéltalo, diría Noelle lanzando un ataque de agua, pero sería destruido por una esfera de ki. Eres patético, mocoso, diría Ginger apretando con aún más fuerza el cuello de Asta. Maldición, a este paso lo terminara matando, pensaría Klaus preocupado, pero observaría como Mars le terminaba dando un poderoso golpe en el rostro, obligando a soltar a Asta mientras lo alejaba de él. ¿Por qué me salvaste?, preguntaría Asta respirando agitadamente. No lo hice porque seamos amigos, lo hice para pagarte por haberme salvado antes. Ahora estamos a mano, diría Mars. Por lo visto en el fondo es una buena persona, pensaría Asta levantándose. De todas formas, te agradezco que me hayas salvado, diría Asta. Mars no diría nada, pero se fijaría como aquel sujeto extraño se colocaba al lado de Asta propinándole un fuerte golpe en el rostro alejándolo. Acabaré primero contigo, diría Ginger impactándole un poderoso ataque de ki a Mars, enviándolo afuera de la cámara provocando una explosión. Maldición, Goku, ¿cuánto tiempo más vas a tardar?, pensaría Klaus, observando cómo Noelle lanzaba un ataque comprimido de agua impactando en el enemigo. Maldita mocosa, diría Ginger molesto dirigiendo su mirada hacia donde se encontraban las chicas, notando una enorme flor atrás de ellas. Ahora mimosa, lanza tu ataque, diría Noelle. Magia de plantas. Cañón floral mágico, diría Mimosa lanzando un poderoso rayo de energía hacia el extraño sujeto. Ginger detendría el ataque con sus manos, sin embargo, poco a poco empezaba a retroceder debido a que el rayo de energía era poderoso. Voy a desestabilizarlo con un ataque, aprovecha ese momento para aumentar el poder del cañón, diría Noelle. De acuerdo, diría Mimosa. Noelle crearía una gran esfera de agua que acabaría comprimiéndola para posteriormente lanzarla llegando a impactar en aquel sujeto provocando que perdiera estabilidad. Mimosa al notar cómo aquel sujeto había cedido un poco aprovecharía el momento para aumentar el poder de su cañón que acabaría consumiéndolo provocando una explosión. Lo hiciste genial, Mimosa, espero que ese ataque haya sido más que suficiente para dejarlo fuera de combate, diría Noelle observando la cortina de humo donde se había producido la explosión. Gracias, espero lo mismo, diría Mimosa respirando agitadamente. Ya me cansé de todos ustedes, diría Ginger molesto, expulsando su máximo poder provocando que la mazmorra empezara a temblar. Imposible, ¿cómo puede seguir de pie después de recibir semejante ataque?, diría Klaus preocupado por cómo el cuerpo de aquel sujeto extraño aumentaba de tamaño. Acabaré con ustedes dos ahora, diría Ginger, sacando dos espadas de sus brazos, para posteriormente lanzarse en contra de las chicas. Goku. Gritaría Noelle observando junto a Mimosa como aquel sujeto estaba a punto de acabar con ellas, pero inesperadamente acabaría recibiendo una patada por parte del azabache alejándolo. ¿Se encuentran bien?, preguntaría Goku. Sí, gracias por habernos salvado, diría Mimosa alegre de verlo bien. Idiota, ¿por qué tardaste tanto? Por un momento pensé que te habías muerto, diría Noelle derramando pequeñas lágrimas. Goku notaría la preocupación que había pasado Noelle al observarla derramar lágrimas por lo que se le acercaría. Lamento haberte preocupado, pero como te lo había dicho antes, si algo malo estuviera por pasarte, yo me encargaría de protegerte, diría Goku, limpiando las lágrimas a la princesa del agua con una mano. Noelle, tras escuchar aquellas palabras, su corazón empezaría a latir rápido mientras sus mejillas se sonrojaban. Mimosa inflaría sus mejillas al ver cómo su prima se llevaba la atención del azabache. Veo que aún sigues vivo, diría Ginger acercándose lentamente. Escuchen bien, quiero que reúnan a todos y se marchen de aquí, diría Goku.
Pero si luchamos todos juntos podemos derrotarlo, diría Noelle preocupada. Ya hicieron suficiente, ahora me toca a mí, además este lugar no tardará en derrumbarse, diría Goku, notando que la mazmorra empezaba a caerse a pedazos. De acuerdo, pero prométeme que ganarás y saldrás sano y salvo de la mazmorra, diría Noelle. Lo prometo, diría Goku lanzándose en contra de Ginger, comenzando un enfrentamiento, pero le terminaría dando un poderoso golpe, sacándolo de la cámara de los tesoros. Oigan todos, hay que salir de aquí antes de que la mazmorra se venga abajo, diría Noelle. Es verdad, este lugar no aguantará más, pensaría Klaus. Lástima, quería observar la batalla de Goku, diría Luke. Yuno volvería en sí tras haber recibido el golpe del enemigo y observaría cómo el lugar se caía a pedazos. Oye Yuno, sácanos de aquí, diría Klaus. Yuno asentiría para posteriormente crear un transporte con su magia. Noelle y Mimosa al observar el transporte, se acercarían para subir sobre él. Vamos, ustedes también suban, diría Yuno. Luke se acercaría hasta para cargarlo y junto a Klaus se subirían al transporte de Yuno emprendiendo la marcha, siendo que al salir de la cámara de tesoros, observarían como Goku luchaba ferozmente en contra del enemigo tanto que el lugar empezaba a derrumbarse más rápido. Por cierto, ¿no deberíamos salvarle a él?, preguntaría hasta despertando. ¿A quién te refieres?, preguntaría Noelle. Al sujeto del diamante, sé que es nuestro enemigo, pero terminó salvándome, además vinimos aquí a explorar, no a matar a alguien, diría Basta. Todos comprenderían la razón del albino, debido a que anteriormente el mago del diamante les había ayudado en la pelea en contra del enemigo, por lo que aceptarían ayudarlo. Sería una pena que muriera un tipo tan fuerte como él, diría Luke, observando cómo escombros empezaban a caer sobre ellos. No lo lograremos a tiempo, vámonos, diría Klaus seriamente. Yuno sin decir nada comprendería la situación, por lo que aumentaría la velocidad, mientras esquivaba escombros que caían sobre ellos. Pero diría Basta. No tenemos tiempo para eso, si nos quedamos más tiempo moriremos todos, diría Klaus. Hasta al escuchar aquello solo apretaría sus puños. Goku en medio de su enfrentamiento, se percataría como sus amigos se marchaban dirigiéndose a la salida de la mazmorra. Una vez que acabe contigo, iré por tus amigos para matarlos y me llevaré al chico de la antimagia, diría Ginger separándose después de un intercambio de golpes. Hasta. ¿Qué quieres de él?, preguntaría Goku. Aun si te lo dijera de nada sirve, porque te mataré en este instante, diría Ginger desapareciendo y reapareciendo al frente del azabache, lanzándole un fuerte golpe enviándolo a estrellar en contra del suelo. Ese sujeto no me dirá nada, no me queda otra opción que acabar con él, pensaría Goku, dirigiendo su mirada hacia el enemigo que se preparaba para lanzarle un ataque. Muere, diría Ginger lanzando su ataque hacia el azabache. ¿Cómo es posible que tenga tanto poder? Entonces las suposiciones del Amo Joy eran verdaderas, no debía haberlo subestimado, pensaría Ginger, siendo impactado por el Kamehameha, para posteriormente acabar siendo desintegrado por completo. ¿Quién demonios era? ¿Y por qué quería llevarse a Asta?, pensaría Goku mientras escombros caían sobre él. Los magos del reino del trébol saldrían justo a tiempo y mientras se alejaban del lugar, observarían cómo la mazmorra se derrumbaba por completo, no quedándoles más que alejarse un poco para descender en una zona segura. Un poco más y pensé que no la contábamos, diría Basta. Fue divertido, diría Luke. Parece que todos estamos bien, solo espero que también él lo esté, pensaría Klaus. ¿Alguien vio si Goku salió?, preguntaría Noelle. Ahora que lo mencionas, no lo vi salir y tampoco lo veo por ningún lado, diría Basta. Espero que no le haya pasado nada malo, diría Mimosa preocupada. Todos se encontrarían preocupados observando la mazmorra, pero escucharían un sonido atrás de ellos que llamaría su atención, por lo que dirigirían su mirada hacia atrás notando que era el azabache. «Hola», diría Goku sonriendo. Noelle y Mimosa al ver al azabache correrían a abrazarlo. «Ay ay ay, no abracen tan fuerte que me duele», diría Goku quejándose.
Lo sentimos, dirían Noelle y Mimosa separándose. No se preocupen, solo necesito descansar un poco, diría Goku sentándose. Déjame curarte, diría Mimosa. Gracias, te lo agradecería mucho si lo hicieras, diría Goku sonriendo. Mimosa se ruborizaría un poco por la sonrisa, pero dejaría eso de lado empezando a curar al azabache. Así que no dejaron que muriera, a pesar de que todo el tiempo estuvieron en la cámara no lo ayudaron, seguramente se enfocaron en llevarse parte del tesoro, pero es bueno saber que sus compañeros no lo abandonaron, pensaría Goku. Con los magos del reino del diamante. Qué suerte que nos abrieran el camino, usé mi campo de humo espeso del ermitaño para volvernos invisibles, estuvimos cerca todo el tiempo, por suerte no se percataron de nosotros, diría Lotus sentado sobre los tesoros que había tomado de la mazmorra. Me sorprendió verte ayudar a los magos del trébol, pero aún así me alegro de que estés vivo, diría Lotus observando a su compañero a un lado desmayado. Mars mientras se encontraba desmayado empezaría a recordar un poco su pasado. ¿Eres tú, Fana?, preguntaría Mars. Lo siento, Mars, diría Fana. ¿Por qué?, preguntaría Mars confundido. No tengo otra opción, muere, diría Fana atacando a su amigo. Mars inconscientemente se defendería atravesándola con su magia de cristal, aparentemente matándola en el proceso. Un rato después Mars bajaría el cuerpo de su amiga al suelo, preguntándose por qué razón ella lo había atacado. ¿Por qué? ¿Por qué?, diría Mars dolido por lo que había pasado, pero inesperadamente sentiría dos manos en sus mejillas mientras era rodeado de llamas. Mis heridas, diría Mars sorprendido de que desaparecieran. Si no lo hacía, tú no habrías luchado, diría Fana sonriendo débilmente. Fana, diría Mars empezando a derramar lágrimas, pero observaría como su amiga caía al suelo ya sin vida. Mars tras recordar aquel trágico pasado acabaría despertando. Así que ya despertaste, Mars, preguntaría Lotus. Lotus, diría Mars sentándose. Buen trabajo, conseguimos un buen tesoro gracias a ti, con esto podremos alimentar a la gente del reino y a mis hijas, diría Lotus. Lo recuerdo todo, pensaría Mars mientras observaba el atardecer. Tienes que ver el mundo exterior por mí, diría Fana en su mente. Oye, Lotus, diría Mars llamando su atención. Me salvaste, te doy las gracias, diría Mars. Vaya, con que si puedes decirlo, diría Lotus sonriendo. Al mismo tiempo con el azabache y sus amigos. Listo, creo que con esto ya estás curado, diría Mimosa. Eres increíble, no me quedo ni una marca, diría Goku, observando que la cicatriz que tenía en el pecho había desaparecido. Me alegra haberte ayudado, diría Mimosa. Dime, ¿qué tal te sientes?, preguntaría Noelle. Goku se levantaría del suelo empezando a lanzar una serie de golpes al aire a una gran velocidad sorprendiendo a todos. Sí, ya me encuentro mejor, diría Goku. No puedo creer lo resistente que eres, diría Mimosa. ¿Tú crees?, preguntaría Goku, pero alzaría su mirada al sentir la presencia de su emplumada amiga. Me preguntaba dónde estabas, pensaría Goku, observando cómo Nero posaba sobre su cabeza. Eres alguien único, posees una fuerza y resistencia jamás antes vista, diría Yuno. Bueno, eso se debe a que entreno mucho, diría Goku. Espero llegar a ser tan fuerte como tú, diría Basta. Lo serás, lo único que debes hacer es entrenar, diría Goku. Lo haré, diría Basta. Por cierto, Goku, preguntaría Luke llamando la atención de todos. Sí, ¿qué pasa?, preguntaría Goku curioso. ¿Vas a permanecer así todo el camino a la base?, preguntaría Luke mostrándole que se encontraba sin la parte superior de su ropa. Ahora que lo mencionas, no me había dado cuenta, diría Goku. Noelle y Mimosa al darse cuenta de aquello acabarían sonrojándose tras observar el torso desnudo del azabache. Eres un pervertido, diría Noelle cubriéndose los ojos. ¿Y por qué?, diría Goku confundido. Solo cúbrete, pervertido, diría Noelle mientras observaba a través de sus dedos el cuerpo del azabache. Yo creo que exageras, ¿verdad?, preguntaría Goku dirigiendo su mirada a la princesa de las flores. Bueno, yo no sabría decirte, diría Mimosa nerviosa. Si ves a ella no le importa que esté sin camisa, diría Goku abrazando con una mano a la princesa de las flores, provocando que su rostro se enrojeciera aún más mientras humo empezaba a salir de su cabeza. Noelle quedaría petrificada tras observar cómo el azabache había abrazado a su prima. Pienso que deberías soltarla antes que se desmaye, diría Luke riéndose.
Goku tras escuchar aquello dirigiría su mirada hacia Mimosa, observando cómo terminaba desmayándose por lo que rápidamente la tomaría entre sus brazos. Nero al presenciar aquello empezaría a picotear la cabeza del azabache. Aléjate de ella pervertido diría Noelle celosa, apartando al azabache de su prima que se encontraba con una sonrisa tonta, mientras sangre le salía de su nariz. Lo siento, no espere que se pusiera así diría Goku. Jaja un poco más y la terminas matando diría hasta riéndose. Es cierto diría Yuno intentando no reírse. ¿Acaso se están burlando de mí? Diría Goku. No, para nada dirían Asta y Yuno desviando la mirada. Ahora verán diría Goku abrazando a sus dos hermanos del cuello cómicamente. Lo siento diría Asta dolorido. Me asfixias diría Yuno intentando soltarse. Esto les pasa por burlarse de mí diría Goku sonriendo. Oigan chicos. Diría Klaus llamando la atención de los tres hermanos. Goku al notar que el superior de uno de sus hermanos quería decir algo lo soltaría. ¿Ocurre algo señor Klaus? Preguntaría Yuno. Lo siento mucho. Diría Klaus abrazando a Asta y a Yuno, provocando que los demás se sorprendieran. Goku observaría curioso la situación debido a que no se esperaba que sus hermanos terminaran siendo abrazados. Me avergüenzo de haberlos subestimado por ser plebeyos, los tres son unos magníficos caballeros mágicos del reino del trébol diría Klaus. Todos se sorprenderían de las palabras que había dicho el noble debido a que había reconocido a tres plebeyos. Al final resultó ser alguien de buen corazón pensaría Goku. Señor Klaus, me está sofocando diría Yuno. Maestro Lentes, vine de sufrir con Goku, así que podría soltarme diría basta. ¿Cómo? Yo solo trataba de disculparme diría Klaus, dejando de abrazar a los hermanos, pero se fijaría como el azabache le extendía una mano. Gracias, significa mucho para nosotros que un noble nos reconozca, espero que nos llevemos bien a partir de hoy diría Goku. Espero lo mismo diría Klaus estrechando la mano del azabache. Al final resultaste ser un buen tipo cuatro ojos, diría hasta palmeándole la espalda al superior de su rival. ¿A quién llamas cuatro ojos? Diría Klaus. Vamos, lo decía en buen tono diría hasta. Klaus es demasiado serio diría Mimosa riéndose tras recuperarse. Oye Goku, ya ponte algo de ropa diría Noelle molesta. Está bien diría Goku. Pero ahora diría Noelle provocando que los demás empezarán a reír por la reacción del azabache. De acuerdo, pero tampoco te enojes diría Goku usando su poder para restaurar su ropa. Jaja veo que te tiene dominado diría basta. Sigue burlándote de mí y no te volveré a entrenar diría Goku. Lo siento, no lo volveré a hacer diría basta. Goku daría un suspiro, pero recordaría algo que había encontrado en la cámara de tesoros cuando se curaba la herida. Por cierto, hasta tengo algo para ti diría Goku. ¿Algo para mí? ¿Qué cosa? Preguntaría hasta curioso. Goku usaría su poder haciendo aparecer la espada que antes había encontrado. ¿Y esa espada, de dónde la sacaste? Preguntaría Klaus. La encontré dentro del lugar que terminé cuando ese sujeto me impactó con su poder diría Goku extendiendo la espada para que su hermano la tomara. ¿Estás seguro que puedo conservarla? Preguntaría hasta cogiendo la espada. Sí, ya que como sabrás prefiero pelear a puño limpio, además esa espada es parecida a la que tienes por lo que seguramente debe ser antimágica diría Goku. Ya veo, entonces la conservaré diría hasta empezando a hacer unos movimientos con la espada. Goku esbozaría una sonrisa mientras observaba a su hermano usar la espada, pero cambiaría su semblante a uno serio tras recordar lo que aquel sujeto le había dicho en la mazmorra. Tras haber culminado con la misión ambos grupos volverían a sus respectivas órdenes. En la noche en la base de los toros negros. Hemos vuelto diría hasta abriendo la puerta de la base entrando junto a los demás que habían ido a la misión. Bienvenidos diría Magna acercándose, pero sería tumbado al suelo por cierta pelirrosa. Oye tú, ¿qué haces? Diría Magna molesto. Hasta al ver lo que había pasado con su superior, se haría a un lado para que la pelirrosa no lo tumbara al suelo también. Bienvenido a casa diría Vanessa abrazando al azabache. Estoy de vuelta diría Goku. Suéltalo diría Noelle apartando a la pelirrosa del azabache al no aguantar verla abrazarlo. ¿Acaso estás celosa o qué? Preguntaría Vanessa burlescamente. ¿Yo celosa? Y jamás diría Noelle. Entonces, ¿no te importará si lo vuelvo a abrazar diría Vanessa? No, para nada, haz lo que quieras diría Noelle.
Bien, entonces te tomaré la palabra, diría Vanessa. Espera, diría Noelle. No, que no, diría Vanessa. Noelle no diría nada y le daría la espalda mientras se cruzaba de brazos. Goku reiría nerviosamente al observar el comportamiento de ambas chicas, pero se fijaría como cierta loli se acercaba a él. ¿Te gustaría ir a comer?, preguntaría Charmy. Me gustaría, pero por ahora quiero estar solo, así que será luego, diría Goku acariciando la cabeza de la pequeña loli. Todos acabarían sorprendiéndose tras escuchar cómo el azabache rechazaba comer debido que hasta ahora siempre era el primero en pedir que le prepararan algo de comida. Si me disculpan, me voy a mi habitación, diría Goku retirándose bajo la atenta mirada de todos. ¿Le ocurre algo a Goku?, preguntaría Vanessa preocupada. No lo sabemos, estuvo algo pensativo durante el camino a la base, diría Luke. ¿Acaso ocurrió algo en la misión?, preguntaría Charmy. Bueno, lo que pasó fue, diría hasta empezando a contar lo que había pasado en la misión. Instantes después en la habitación de Goku. No puedo quitarme de la cabeza lo que dijo ese sujeto en la mazmorra. ¿Acaso la razón por la que quería llevarse a Asta es por la antimagia? Si es así, entonces ¿quién quiere llevarse a Asta? ¿Y por qué? Tengo un mal presentimiento de todo esto, pensaría Goku preocupado mientras se encontraba recostado en su cama. Nero, que se encontraba recostada en el pecho del azabache, lo observaría curiosa al verlo tan pensativo, pero se fijaría como él daría un suspiro. Dejando de lado ese pensamiento, siento otra energía en mi interior desde que cogí ese pergamino que se encontraba en aquel estante. Ahora que recuerdo, las escrituras que se encontraban dentro desaparecieron. Me pregunto si, diría Goku tomando con sus manos a su emplumada amiga para colocarla a un lado mientras se sentaba en la cama. Nero, confundida, observaría cómo el azabache hacía aparecer su grimorio repentinamente para posteriormente empezar a buscar algo. Lo sabía, diría Goku encontrando el escrito del pergamino en su grimorio. Nero, curiosa, volaría hacia el hombro del azabache, posándose sobre él mientras observaba lo que el azabache veía en el grimorio. Dime, Nero, ¿crees que pueda activar este hechizo?, preguntaría Goku mientras observaba a su emplumada amiga. Nero alzaría un ala haciéndole saber al azabache que sí podría activarlo. Bien, entonces lo intentaré a ver qué sucede, diría Goku cerrando sus ojos mientras se concentraba en activar el hechizo, siendo que al hacer aquello el grimorio empezaría a brillar iluminando la habitación. Nero, sorprendida, observaría cómo repentinamente un pequeño remolino de viento aparecía delante del azabache, provocando que las cosas empezaran a volar. Así que funcionó, diría Goku observando aquel remolino que se desvanecía para dejar a la vista a una pequeña hada. La pequeña hada bostezaría como si acabara de despertar para posteriormente limpiarse los ojos, pero se fijaría que se encontraba dentro de una habitación. Vaya, no me espere que ella apareciera, pensaría Goku curioso. El hada, tras observar un poco la habitación, se percataría que alguien la estaba observando, por lo que dirigiría su mirada hacia un lado notando al azabache, pero al verlo sus mejillas se ruborizarían de igual manera, sus ojos tomarían la forma de unos corazones. Goku y Nero observarían confundidos la reacción de la pequeña hada. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Goku acercándose, pero observaría cómo el hada acabaría desmayándose, por lo que no le quedaría más que atraparla para que no se lastimara. Nero, al observar la reacción del hada, le saldría una gota de sudor atrás de su cabeza. Un rato después, Goku se encontraría sentado frente a su escritorio junto a Nero, esperando que la pequeña hada despertara. ¿Qué sucedió? Ah, ya recuerdo, vi a un chico muy guapo, diría el hada sin percatarse que la observaban. El azabache, tras escuchar lo que había dicho la pequeña hada, le saldría una gota de sudor en su mejilla. Oye, disculpa, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. El hada, al escuchar aquella voz, alzaría su mirada notando al chico de sus sueños, esperando que no fuera una ilusión, se acercaría al rostro del azabache tocando su mejilla. ¿Ocurre algo?, preguntaría Goku nervioso. ¿Eres real?, diría el hada ruborizada. ¿Eh? Claro, porque no lo sería, diría Goku. Dime, ¿cómo te llamas?, preguntaría el hada. Mi nombre es Son Goku, pero puedes llamarme Goku. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntaría Goku. Mi nombre es Sylph, diría el hada volando alrededor del azabache. Un gusto conocerte, Sylph. Espero nos llevemos muy bien, diría Goku sonriendo cálidamente.
Qué hermosa sonrisa, pensaría Sylph ruborizándose. Goku se confundiría al verla roja, por lo que pensando que se encontraba mal, juntaría su frente con la de ella. Sylph, al tenerlo tan seca, sus latidos empezarían a aumentar mientras humo salía de su cabeza. No siento que estés enferma, diría Goku. Sylph no aguantaría más y terminaría desmayándose mientras un chorrito de sangre salía de su nariz, pero sería atrapada por el azabache antes de que terminara lastimándose. Espero que esto no se convierta en algo usual, diría Goku, creando una camita para recortarla ahí hasta que despertara. Instantes después, Goku aprovecharía el momento escribiendo una carta hasta que la pequeña hada despertara, pero repentinamente empezaría a sonar un artefacto que tenía en el escritorio, lo que llamaría su atención. Sylph acabaría despertando por el repentino sonido y observaría cómo el azabache cogía algo del escritorio, pero antes de preguntarle qué era, aparecería un holograma de un sujeto extraño de color azul. Hola Whis, me alegra volver a verte, diría Goku. Igual me alegra verte de nuevo, diría Whis. Por cierto, ¿a qué se debe tu llamada?, preguntaría Goku curioso. El señor Bills y yo decidimos ir a visitarte, diría Whis. Por mí no hay problema, pero seguramente vienen por otro motivo que solo a visitarme, diría Goku. La cuestión es que el señor Bills, diría Whis dirigiendo su mirada hacia el dios de la destrucción. Queríamos probar la comida de ese planeta, diría Bills apareciendo en el holograma. Sylph y Nero acabarían sorprendiéndose tras observar a un gato hablar. Me lo imaginaba, diría Goku. Además, nos prometiste que nos darías mucha comida deliciosa, diría Whis. Así es, espero que nos traigas mucha comida ya que tengo demasiada hambre, diría Bills. No ha cambiado en nada, sigue siendo tan obsesionado por la comida como siempre, diría Goku. Jojo, discúlpalo, ha estado muy estresado últimamente con su trabajo que no ha tenido tiempo para relajarse, diría Whis. Aún me sorprende que haya decidido tomar en serio su puesto, diría Goku. ¿Verdad que sí? Y se lo debemos a cierta persona, diría Whis burlonamente. ¿Podrías callarte?, gritaría Bills. Debería ser más sincero con sus sentimientos, diría Whis. Eso jamás, primero muerto antes que sincero, diría Bills. Goku junto a Sylph y Nero les saldría una gota de sudor atrás de sus cabezas. En fin, estaremos en ese planeta en unos 20 minutos, diría Whis. No te olvides de la comida, diría Bills. De acuerdo, diría Goku. Nos vemos en donde nos reencontramos por primera vez, y no te olvides de la comida, diría Whis cortando la llamada. Jeje, ellos nunca van a cambiar, en todo caso será mejor que me dé prisa en tener lista la comida antes de que lleguen, diría Goku dejando el comunicador en la mesa mientras se levantaba, pero la pequeña hada se colocaría enfrente obstruyéndole el paso. ¿Ocurre algo, Sylph?, preguntaría Goku. ¿Quiénes eran ellos?, preguntaría Sylph curiosa. Bueno, supongo que podría contártelo, pero no le digas a nadie lo que te voy a decir, diría Goku seriamente. Mi boca está sellada, no le diré nada a nadie, diría Sylph. Confío en ti, porque lo que te contaré es algo que nadie sabe, y es que en el universo existen dioses que se encargan de supervisar y proteger la vida de los planetas, dioses que supervisan y mantienen el orden en las 4 galaxias que existen dentro del universo, dioses que se encargan de cuidar, proteger y crear la vida en el universo, y el más importante y que está por encima de todos ellos, es el dios de la destrucción, y como su nombre lo dice, lo destruye todo para mantener el equilibrio en el universo, diría Goku. Entonces los que te llamaron hace un momento son dioses, preguntaría Sylph. Exactamente, pero no son dioses cualesquiera, son el dios de la destrucción y su asistente, diría Goku. Me parecían un poco raros para ser dioses, diría Sylph. No te dejes engañar por su apariencia, ya que ellos son muy poderosos, y si llegaras a hacer enojar al dios de la destrucción, él sería capaz de borrarte de la existencia, siendo que no irías al cielo y ni al infierno, por lo que formarías parte de la nada, diría Goku. Entonces tendré cuidado con ese tal dios de la destrucción, diría Sylph. Por lo visto vas a venir conmigo, ¿verdad?, preguntaría Goku. Así es, me gustaría conocerlos, además no quiero apartarme de tu lado, diría Sylph. Ya veo, en todo caso solo pórtate bien con ellos y todo estará bien, diría Goku acariciando la cabeza del hada con un dedo. Te prometo que no te haré quedar mal, diría Sylph ruborizada. Bien, es mejor no perder más el tiempo e ir abajo al comedor para pedir que me preparen mucha comida, diría Goku. Nero, que se encontraba en el escritorio, volaría directamente a la cabeza del azabache para posar sobre él. ¿Y esa ave?,
Preguntaría Sylph. Ah. Pues es mi amiga y se llama Nero, diría Goku. ¿Acaso te sigue a todas partes? Preguntaría Sylph observando a la ave sobre la cabeza del azabache. Se podría decir que sí, diría Goku. ¿Qué ave más curiosa?, diría Sylph. Ahora que lo pienso, seguramente los demás preguntarán por ella y querrán alguna explicación, pero como no tengo tiempo será mejor mantenerla en secreto hasta mañana, pensaría Goku. Oye Sylph, ¿crees que puedas hacerte invisible? Preguntaría Goku. Sí, claro que puedo, ¿por qué? Preguntaría Sylph. Mis amigos querrán alguna explicación sobre ti y como no tenemos tiempo de dar explicaciones quería guardarlo hasta mañana, diría Goku. Entiendo, si es así entonces usaré mi poder para volverme invisible e imperceptible para los demás, diría Sylph. Gracias por eso, diría Goku. De nada, diría Sylph sentándose en el hombro del azabache. Me pregunto cómo Sylph reaccionará con la presencia de las chicas. Algo me dice que las verá como enemigas, pensaría Goku observando a la pequeña hada, pero dejaría eso de lado para terminar saliendo de su habitación. Instantes después en el comedor, el azabache tras llegar observaría como todos se encontraban en silencio, lo que le confundiría. ¿Qué sucede con ustedes? Es raro verlos poco animados, diría Goku, llamando la atención de los demás. Vanessa y Charmy tras ver al azabache se acercarían rápidamente hacia él. ¿Te encuentras bien? Dime si te duele algo, diría Vanessa, revisando el lugar donde el azabache había sido herido. Come esto, te hará sentir mejor, diría Charmy indicándole un poste. Sylph celosa inflaría sus mejillas al ver como dos chicas eran muy cercanas al azabache, tanto que una no paraba de manosearlo. A ver, ¿alguien me puede decir qué es lo que sucede aquí? Preguntaría Goku confundido. Hasta les contó a todos lo que ocurrió en la mazmorra, diría Noelle acercándose. Ya veo, pero tampoco es para tanto, diría Goku. ¿Cómo que no es para tanto? Si me dijeron que un sujeto extraño casi acaba matándote, diría Vanessa preocupada. Además, te fuiste a tu habitación sin querer comer algo y eso nos preocupó mucho, diría Charmy. Goku notaría la preocupación en las chicas, y al observar a su alrededor se fijaría cómo los demás tendrían reacciones diferentes. Lamento haberlos preocupado, es solo que quería estar solo y pensar en todo lo que ocurrió en la mazmorra, en especial no puedo quitarme de la cabeza lo que dijo el sujeto que casi acaba conmigo, por alguna razón tengo un mal presentimiento, siento que algo malo va a pasar en el futuro, diría Goku. ¿Cómo estás seguro de que algo malo va a pasar? Preguntaría Finral. Es una corazonada, pero no se preocupen, yo me encargaré si llegara a suceder algo malo, diría Goku. En todo caso, cuentas con nosotros por si algún momento necesitas ayuda, diría Magna mientras los demás asentían a lo que había dicho. No creas que te dejaremos solo, diría Basta. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero los protegeré cueste lo que cueste, pensaría Goku mientras observaba a sus amigos. Algo me dice que su corazonada se va a cumplir, pensaría Yami tras escuchar lo que habían dicho el dúo de hermanos. ¿Qué dices si bebemos un poco? Tal vez eso te ayude a despejar la mente, diría Vanessa abrazando el brazo del azabache. Suéltalo, gata ladrona, él es mío, pensaría Sylph celosa. Me gustaría, pero hay algo importante que debo hacer por lo que tengo que salir, diría Goku. ¿A dónde vas? Preguntaría Vanessa. Es un secreto, así que no puedo decírselos, diría Goku. Las chicas se preguntarían qué era eso importante que iba a hacer el azabache, por lo que tenía que marcharse tan repentinamente. Por cierto, Charmy, quería pedirte un favor, diría Goku. ¿Qué favor? Preguntaría Charmy curiosa. ¿Podrías prepararme mucha comida deliciosa para llevar, por favor?, diría Goku. Si le hago ese favor seguramente recibiré una caricia de su parte, pensaría Charmy. De acuerdo, espera un momento, diría Charmy empezando a preparar mucha comida con la ayuda de sus corderos. Minutos después. Espero que esto sea suficiente, diría Charmy, mostrándole al azabache una montaña de comida para más de 50 personas. Es más que suficiente, en verdad te lo agradezco mucho, Charmy, diría Goku abrazando a la pequeña Loli, provocando que las demás chicas se pusieran celosas. Goku tras un breve abrazo terminaría separándose de la pequeña Loli. Eso fue mucho mejor que una simple caricia, pensaría Charmy sonrojada. Será mejor que me apresure, pensaría Goku, guardando la comida con la ayuda de su poder. Nos vemos después, diría Goku empezando a correr hacia la salida bajo la atenta mirada de todos. Afuera de la base. Aquel abrazo no era necesario, diría Sylph celosa.
Vamos, tampoco es para tanto, solo le estaba agradeciendo nada más, diría Goku. Pero igual no hacía falta, diría Sylph, pero el azabache la terminaría agarrando con una mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Sylph. No tenemos tiempo, así que hay que irnos rápido, diría Goku colocando a la pequeña hada en su pecho bajo su ropa, y haría lo mismo con Nero. Sylph, al sentir los pectorales del azabache, le saldría una gota de sangre de su nariz. Nero, al ver la reacción del hada, le saldría una gota de sudor en la carita. Sujétense fuerte, diría Goku expulsando su aura de ki para posteriormente salir volando a una gran velocidad. Las chicas curiosas alcanzarían a observar cómo el azabache se alejaba de la base. ¿A dónde creen que irá?, preguntaría Vanessa. Debe ser algo importante si se fue rápidamente, diría Noelle. Espero le guste mi comida, pensaría Charmy. Seguramente fue a una noche romántica con alguna chica, diría Finral acercándose. Yo también pensé lo mismo, diría Asta. Solo espero que Goku lleve a su cita al lugar que le mencione, diría Finral. Algo me dice que su cita es la hermana Lily, diría Asta. Así que le gustan las monjas, ese muchacho me llena de orgullo, diría Finral. Las chicas, molestas por los comentarios que habían dicho aquellos dos, acabarían golpeándolos cómicamente. Agradezcan que no los seguimos golpeando por decir esas tonterías, diría Noelle. Para la próxima no tendremos piedad, diría Vanessa. Si vuelven a decir algo así ya no les haré de comer, diría Charmy. Lo sentimos, dirían Asta y Finral tendidos en el suelo lleno de moretones. Las chicas, tras golpearlos, dirigirían su mirada por donde se había ido el azabache, esperando que lo que habían dicho no fuera verdad. Aldea Hage momentos después. Al parecer llegamos primero, diría Goku. Sylph y Nero tras llegar saldrían del lugar donde se encontraban, empezando a recorrer el lugar. ¿Quién es?, preguntaría Sylph acercándose hacia una estatua donde Nero se había posado. Es la estatua del primer rey mago, diría Goku. Ya veo, diría Sylph volando alrededor de la estatua. Ya llegaron, diría Goku observando como una estela de luz se acercaba hacia ellos desde el cielo. Sylph y Nero, tras escuchar aquello, se acercarían al azabache y observarían como la estela de luz caía cerca, mostrando a los dos seres que habían visto en el holograma. Me alegra verlos de nuevo, diría Goku. A nosotros también, diría Bills. ¿Y no nos vas a presentar?, diría Whis, observando al hada y al ave que estaban en el hombro y cabeza del azabache. Ah, sí, les presento, ella es Nero, diría Goku tomando a su emplumada amiga en sus manos para mostrárselos a ambas deidades. Un gusto conocerte, Nero, diría Whis sonriendo. Nero alzaría una de sus alas como una forma de saludo hacia los dioses. ¡Qué ave más curiosa!, diría Bills. Goku, antes de presentar a la pequeña hada, observaría cómo ella se colocaba al frente. Mi nombre es Sylph, un gusto conocerlos, diría Sylph haciendo una reverencia. Oh, qué linda es, diría Whis. Veo que tiene modales y no es como cierta persona, diría Bills dirigiendo su mirada al azabache. Oiga, diría Goku quejándose. Una pregunta, ¿usted es el dios de la destrucción?, preguntaría Sylph acercándose al ángel. Pero yo soy, diría Bills señalándose. No espere que pasara eso, pensaría Goku. Jojojo, no, mi pequeña amiga, el dios de la destrucción es él, diría Whis señalando al verdadero. En verdad, pensé que usted era el dios de la destrucción y él su asistente, diría Sylph. Así es, yo solo soy su asistente, diría Whis. Porque siento que me pasó lo mismo en el pasado, diría Bills molesto. Jojo no se acuerda, pasó lo mismo con el hijo del futuro de Bulma, diría Whis riéndose. Vamos, señor Bills, cálmese un poco, no era su intención equivocarse, aparte es mi culpa al no decirle que era usted el dios de la destrucción, diría Goku. TSK, espero hayas traído la comida, diría Bills cruzándose de brazos. Sí, claro que la traje, pero ¿se lo van a comer aquí o se lo van a llevar?, preguntaría Goku. Probaremos un poco y el resto lo llevaremos, diría Whis. Entonces ahora mismo lo saco, diría Goku. Espera, deja que ponga un mantel para colocar la comida, diría Whis. De acuerdo, diría Goku. Whis usaría su báculo creando un mantel algo grande donde pudieran colocar la comida y asimismo para que pudieran sentarse. Listo, puedes colocar la comida, diría Whis. Goku asentiría para posteriormente sacar toda la comida que Charmy le había preparado. Todo se ve delicioso, diría Whis observando la comida. Tiene buena pinta, pero veamos si es delicioso, diría Bills agarrando un trozo de carne para luego comérselo, siendo que al probarlo sentiría un cosquilleo en su paladar por la carne.
Está delicioso, diría Bills empezando a comer. Yo también probaré, diría Whis comiendo un trozo de pastel, sintiendo igual un cosquilleo en su paladar. Hacía tiempo que no probaba un postre tan delicioso, diría Whis. Me alegro que les gustara la comida, diría Goku sonriendo. Tras los dioses probar la comida, empezarían todos a comer mientras se ponían al día desde la última vez que se habían visto, siendo que el tiempo pasaría hasta que llegaría el momento de marcharse. Estuvo deliciosa toda la comida, diría Whis. Es verdad, espero que en la próxima nos traigas más platillos deliciosos como estos, diría Bills. Claro, les traeré mucha más comida para la próxima vez, diría Goku. Bien Whis, creo que es hora de irnos, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Ah. Y que no se te olvide de darle el regalo, diría Bills. ¿Regalo? Preguntaría Goku curioso. Es un regalo que preparamos el señor Bills y yo, diría Whis sacando de su báculo el obsequio, para posteriormente entregárselo a la Azabache. Sylph observaría curiosa el regalo que le habían dado, preguntándose qué había adentro. Espero que te guste lo que contiene, diría Bills. Gracias, muero por ver lo que hay dentro, diría Goku. Por cierto, Nero y Sylph, diría Whis llamando su atención. Por favor cuídenlo, ya que suele meterse en problemas, así que necesita de alguien que lo esté cuidando, diría Whis. Nero alzaría un ala haciéndole saber que cuidaría de la Azabache. No se preocupe, yo cuidaré muy bien de Goku, diría Sylph, acariciando su mejilla con la de él. Bills y Whis sonreirían al ver cómo la pequeña hada demostraba a la Azabache cuando le quería. Vámonos Whis, tenemos cosas que hacer, diría Bills. De acuerdo, te vendremos a visitar en otra ocasión, diría Whis golpeando 2 veces el suelo con su báculo para posteriormente marcharse en una estela de luz hacia el cielo. Goku observaría con una sonrisa el cielo mientras sujetaba con sus manos el regalo que le habían dado. Vamos, abre el regalo que te dieron para ver qué hay dentro, diría Sylph. De acuerdo, veo que estás más ansiosa que yo por ver lo que contiene el regalo, diría Goku abriendo lentamente la caja, siendo que al quitar la tapa empezaría a derramar lágrimas al ver lo que contenía dentro. Esta historia continuará.